En la enorme mansión que dominaba toda la colina, cada noche parecía repetirse como un ritual diseñado para mantener viva una soledad demasiado cara. El comedor principal, iluminado por candelabros antiguos y paredes cubiertas de arte clásico, era un escenario digno de un rey, pero solo tenía un comensal. El millonario, elegante en su traje verde esmeralda, se sentaba en el centro de la larga mesa, donde los cubiertos de plata estaban alineados con precisión casi militar. Él comía siempre en silencio, un silencio absoluto que para otros sería incómodo, pero para él se había convertido en una especie de prisión invisible. Había perdido la audición 5 años atrás, tras un accidente que cambió no solo su capacidad de escuchar, sino también su forma de relacionarse con el mundo. Antes era un hombre social, un líder carismático, alguien que llenaba salas enteras con su voz. Pero desde entonces, las conversaciones se habían vuelto laberintos, los rostros confusos, los sonidos lejanos e inalcanzables. La mansión, aunque llena de personal, funcionaba como un espacio donde todos caminaban con cautela, como si cada paso pudiera romper algo que no se veía. Aquella noche, sin embargo, algo era diferente. La nueva empleada de limpieza, una mujer joven de modales tímidos, estaba parada detrás de él, sosteniendo una jarra de agua con ambas manos enguantadas. Había sido contratada hacía solo 2 semanas, y aunque trabajaba duro, no lograba deshacerse de la sensación de estar en un lugar que no le pertenecía. Aún así, se aferraba a su responsabilidad, sobre todo porque necesitaba el empleo para mantener a su hija pequeña, que esa noche la acompañaba porque no había quien la cuidara. La bebé, sentada en una sillita improvisada al otro extremo de la mesa, llevaba un vestido amarillo, brillante que hacía contraste con la solemnidad del lugar. Sus rizos dorados y su mirada curiosa parecían desafiar la gravedad del ambiente. Mientras el millonario cortaba un trozo de salmón perfectamente cocido, la niña golpeaba suavemente la mesa con sus pequeñas manos, como si tratara de llamar la atención de un mundo que siempre se mostraba demasiado serio. Para todos los adultos presentes, la mansión era un espacio donde el silencio tenía peso, donde las reglas no se discutían. Pero para aquella bebé, el silencio era simplemente un desafío más, uno que estaba dispuesta a romper de la manera más inesperada. El millonario levantó la vista solo porque sintió movimiento en el aire, una ligera vibración, una energía distinta. No fue un sonido lo que lo alertó, sino la forma en que la luz de los candelabros se reflejó en los ojos de la bebé. Ella lo miraba con un entusiasmo puro, inocente, como si hubiera estado esperando ese momento toda la noche. Y entonces lo hizo. La niña comenzó a mover las manos en el aire, con una precisión sorprendente para alguien tan pequeño. Sus dedos formaron gestos reconocibles, secuencias rítmicas que no eran simples movimientos infantiles, sino signos, lengua de señas. El millonario sintió que su corazón se detenía un segundo, como si su cuerpo no supiera cómo reaccionar. La empleada desde atrás abrió la boca completamente confundida. Ella no sabía señas, nunca las había aprendido. No tenía idea de lo que su hija estaba haciendo, pero sí reconoció que aquello no era un simple juego. La niña miraba al millonario con atención absoluta, como si entendiera perfectamente que él sí comprendía su lenguaje. El millonario lentamente dejó caer el tenedor sobre el plato, incapaz de apartar la vista de las pequeñas manos que se movían con tanta fluidez. La niña estaba diciendo 2 cosas simples pero poderosas. Hola. Amigo. Las señas estaban bien hechas, aunque un poco torpes por su edad, pero eran claras. Eran un puente, una puerta abierta después de años de aislamiento. Era como si alguien hubiera prendido una lámpara en una habitación donde él creía que ya no quedaba electricidad. Su respiración se volvió pesada, profunda, como si el aire tuviera un peso nuevo. No recordaba la última vez que alguien le había hablado sin hacerlo sentir incómodo, diferente e incompleto. Mucho menos recordaba la última vez que alguien se había dirigido a él en su idioma sin esperar algo a cambio. La bebé rió al ver que tenía su atención. Levantó las manos de nuevo haciendo otra seña, esta vez una que él no había visto en años. ¿Jugar? El millonario sintió un nudo en la garganta. No podía oír su risa, pero podía verla. Y sobre todo podía sentirla. Era vibrante, pura, llena de vida, algo que él había creído perdido para siempre. La empleada paralizada no entendía cómo una niña tan pequeña podía estar comunicándose en señas. No sabía que su hija miraba videos de
canciones infantiles en lengua de señas. Mientras ella trabajaba, no sabía que la niña había absorbido ese lenguaje como si fuera parte de un juego, y mucho menos sabía que esa habilidad inocente estaba a punto de cambiar. 2 vidas para siempre. El millonario, con las manos temblorosas, respondió de la única forma en la que podía, con señas. Primero de manera lenta, casi insegura, como alguien que intenta recordar una canción de su infancia, luego con más fluidez, con más emoción, como si las manos despertaran de un largo sueño. La bebé lo imitó, repitiendo los gestos con un entusiasmo que iluminó la habitación más que cualquier lámpara. La empleada, al ver la interacción, dejó caer sin querer una gota de agua de la jarra. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No necesitaba entender el idioma para sentir lo que estaba ocurriendo. Algo extraordinario, algo que iba más allá de la lógica. Era como presenciar un reencuentro entre 2 almas que nunca se habían conocido, pero que parecían reconocerse profundamente. El millonario hizo una seña simple pero cargada de significado. Gracias. La bebé respondió con una seña torpe pero clara. Feliz. Esa palabra, en ese gesto pequeño, rompió algo dentro de él. Llevaba años construyendo muros, años aceptando la soledad como un destino inevitable, pero en ese instante comprendió algo que el silencio le había ocultado, que la comunicación no vive en los oídos, sino en el espíritu. Con una sonrisa temblorosa, el millonario invitó a la bebé a acercarse. Ella, feliz de haber encontrado un nuevo juego, extendió los brazos. La empleada dudó un instante, pero la calidez en el rostro del millonario disipó cualquier temor. Por primera vez en mucho tiempo, él no necesitaba parecer fuerte, ni perfecto, ni intocable, solo necesitaba sentir. A partir de esa noche, la cena no volvió a ser un acto solitario. La mansión, antes silenciosa hasta lo incómodo, comenzó a llenarse de gestos, risas silenciosas y una vida que llevaba años dormida. El millonario pagó clases de lengua de señas para toda la casa, y la empleada descubrió que su hija tenía un talento natural para la comunicación. El milagro no fue que la niña hablara con las manos. El milagro fue que, sin saberlo, le devolvió al millonario la parte de sí mismo que él creía perdida. La bebé no solo hizo lo impensable, hizo lo imposible. Devolvió sonido a un mundo que ya no lo tenía.